Cuando quiera nomás. Bien. Bueno, estábamos cerrando la eh, resolución del ejercicio, sugiriendo que pasásemos primero a elegir el espesor de la losa, el que se efectuaba por condiciones de deformabilidad, ¿no? De manera tal que si cumplimentamos, según las prescripciones del reglamento, si en general cumplimentamos la adopción por procedimientos, por ecuacionamientos, el espesor de la losa, o bien por tablas, en general estaríamos eximidos de hacer una verificación analítica de deformaciones, lo cual para procedimientos simplificados o manuales en losas cruzadas es todavía más complicado que en losas derechas. Entonces, partimos por lo general de predimensionar con los espesores que nos van a asegurar, a garantizar, no tener problemas por deformabilidad, estado límite de servicio por deformaciones. Es lo que ha pasado acá se han elegido los espesores, se eligió un espesor de 11 centímetros para esa losa, y hay una altura útil para la dirección más solicitada de 8,5 centímetros, y un diámetro menos en la dirección ortogonal. Recordar que aquí se están utilizando barras del 10 para estas losas, que, recordar también, pertenecen a una estructura para un depósito, es decir, 5 kilonewton por metro cuadrado. No ha que ver con las solicitaciones de sobrecarga en los edificios que están en el orden de dormitorios, habitaciones, comedores, baños, del orden de 1,5, 2 kilonewton por metro cuadrado. Bien, entonces como hay un diámetro de diferencia, hay un medio diámetro correspondiente a esta barra y un medio diámetro correspondiente, entonces tenemos la altura estática de 2 para esa losa. Bueno, y entonces con todos estos, con los valores de las solicitaciones siempre están trabajadas por metro de ancho de viga, ¿no? Es decir, el ancho de la sección transversal. El B de esta sección rectangular es 1 metro. Y entonces, todo con los criterios que ya conocemos y con las expresiones y formulaciones que hemos aprendido a utilizar del capítulo 4, determinamos las necesidades de armaduras en la dirección Y, en la dirección X, ¿no? 1,36, 2,30, etc. Y acá se trabaja con armadura del 8 y con armadura del 6, por lo que se ve. Entonces hay alguna diferencia respecto de los diámetros, pero sobre todo me interesa mostrar que la dimensión máxima está controlada por la expresión de 25 diámetros, 15 centímetros. Entonces será por ello un pie de 6, acá dio cada 14, entonces pongo 14 porque dio por cálculo, y esta era la que controlaba, era la cuantía mínima por retracción y temperatura, y no la de cálculo mecánico, la de cálculo por solicitaciones. Bueno, lo mismo después hay que hacer en las secciones de apoyo. Acá hay un tratamiento respecto de qué hierros doblo de la losa 1, qué hierros doblo de la losa contigua. Eso quiero que ustedes lo revisen en forma, hay que ser más minucioso, más prolijo, y es bastante difícil hoy para esta reunión dedicarle todo ese tiempo. Finalmente está el dimensionamiento por resistencia al corte, dije que va a pasar a ser estudiado, ustedes lo van a poder revisar cuando hayamos completado el diseño por estados límites de resistencia o últimos a corte, que va a empezar, Dios mediante, la semana que viene. También están los detalles de las armaduras y este doblado de armaduras, que es una parte muy importante en nuestro curso. En las aplicaciones prácticas va a ser bastante prolijamente revisado, y para lo cual tenemos que adquirir las destrezas necesarias para hacer las coberturas de los diagramas de momentos convenientemente, lo que, como se empieza a ver en este gráfico, sin entrar en detalles, se configura con barras rectas para cubrir armadura de tramo, momentos de tramo, barras dobladas que se levantan cerca de los apoyos, o que se levantan para generar
la absorción de momentos de empotramiento en las vigas de apoyo, de los extremos, aunque hayamos dimensionado sin el aporte de este empotramiento, barras de refuerzo sobre el apoyo cuando los momentos sean muy importantes. Recordar que sobre los apoyos las secciones son rectangulares, en los tramos las secciones son placas, en general, hablando en términos generales. Bien, y hasta aquí hemos estado conversando sobre losas macizas. Ahora bien, cuando las luces entre columnas tienden a incrementarse, cuando las cargas tienden a incrementarse, a ver, supongamos que tenemos luces de 8 metros, porque el edificio es un edificio para un shopping, y las cargas, las sobrecargas sobre todo, son elevadas, supongamos 5 kN por metro cuadrado. Entonces, ahora hay un problema con mantenernos queriendo tener losas macizas. Entonces aparecen las denominadas losas nervuradas, o también, otra vez, losas alivianadas. Entonces, cuando recurrimos a estas, lo que va a ocurrir es que podemos llegar a disponer de mayores alturas estáticas. En comparación con lo que habría sido una losa, miren el borde superior, una losa maciza me habría exigido poner una cantidad de hormigón impresionante para intentar ganar altura estática, ganar altura. En cambio, esta solución me dice que puedo eliminar toda la zona inerte, por así decir, que no contribuye a la tracción y que estaba aportada por el hormigón, y en cambio puedo irme con mayor altura si genero unos nervios como estos que están indicados acá, y ahora tengo una altura estática que mejora la eficiencia para resistir flexión. Esto se logra, en definitiva, con la generación de unos nervios de hormigón, ciertamente, de hormigón armado en principio, después podemos hablar de pretensado, y con unas capas de compresión que se generan en la zona en que la losa va a estar predominantemente comprimida, que es en las zonas de los centros de los tramos, en las zonas de los centros de los tramos. Ya después, al pasar sobre los apoyos, las losas empiezan a tener armadura negativa, porque los momentos son negativos al pasar sobre las columnas. Bien, entonces esto se puede lograr con encofrado premeditadamente colocado y recuperable, para el cual se usan encofrados de madera, que es lo más rústico y lo menos frecuente, encofrados metálicos, que es lo más habitual, o también encofrados de fibra de plástico, ¿no?, que vienen especialmente diseñados. Esos encofrados son recuperables y la silueta que queda en el entrepiso es lo de unos denominados casetones. Entonces quedan losas nervuradas en las dos direcciones, porque en la dirección perpendicular también acá se nota que hay un nervio que generan en general la misma altura. Y no se generan alturas de nervio diferentes, porque eso es muy costoso económicamente por razones constructivas. Pero cuando uno toma una decisión de economizar en encofrados, puede recurrir a las denominadas losas alivianadas, que consisten en depositar acá ladrillos cerámicos, o bien ladrillones de telgopor, o bien burbujas, elementos de burbujas que se disponen sobre el tablero directamente del encofrado, se hacen los arreglos y directamente se hormigona contra este material de relleno y liviano. Las burbujas son de plástico, en general de materiales plásticos, y entonces llegamos a generar estos entrepisos llamados alivianados, que no son exactamente lo mismo que el concepto de losas nervuradas, por lo que vamos a comentar a continuación. Las losas, repito, nervuradas son de una continuidad en hormigón, pero generada a expensas de encofrado recuperado. A eso le vamos a llamar en general losas nervuradas. Y las losas parientes, que son las losas
alivianadas serían aquellas en que el hormigón se cuela directamente contra el elemento que aliviana en la losa. Bueno, pero el comportamiento es similar. Un caso particular sería el de utilizar losetas pretensadas, pero claro, ahora ya no tendremos un partido de nervaduras en las dos direcciones, sino que se comportarán prácticamente como losas derechas, unidireccionales. Pero se disponen viguetas en este lugar, en general vamos a suponer que llegan hasta la capa de compresión, los elementos alivianados, que son ladrillones cerámicos o ladrillones de telgopor. Bueno, lo que el reglamento propicia en su capítulo 8 es una serie de condicionantes dimensionales. Entonces dice lo siguiente, mira, el espesor de los nervios no puede ser inferior a 10 milímetros, el espesor en la parte más reducida, porque en general tienen un declive, un desplome, que está pensado para justamente poder desencofrar, en el caso de los que se desencofran. En el caso de esos entrepisos que se hacen muy frecuentemente y que la ciudad de Oberá ha sido medio pionera en haber hecho una proliferación de este tipo de soluciones, se han utilizado mucho los ladrillones cerámicos, ¿no? Y entonces ahí se pueden disponer los ladrillos cerámicos sobre el encofrado y estos nervios hasta podían ser casi rectangulares. Ya con los ladrillones de telgopor vienen configurados con forma que verdaderamente se parecen más a esta configuración. También se establece un límite máximo para la separación entre los bordes libres. No se puede superar los 80 centímetros. También se establece un límite para la altura del entrepiso. Y entonces no puede ser más grande que 3,5 veces la dimensión mínima. La dimensión mínima. Y el espesor de la losa, en general, es de 5 centímetros para arriba. Hay una especificación que permite ir hasta 4, pero es de lo más recomendable que la losa comprimida, la llamada capa de compresión, sea no inferior a 5 centímetros. Entonces acá se hace una separación en el reglamento entre lo que es una losa alivianada, con encofrado perdido, no se recupera, y entonces ahí sí le impone una condición de la capa de espesor no inferior a 20 milímetros o a la separación S dividido 12. El mismo criterio es para las losas nervuradas con losa y nervios monolíticos, pero le exige un poco más de espesor de capa de compresión. La rareza o la discriminación que se hace es porque se dice que en estos encofrados los tímpanos verticales de los elementos contiguos del nervio también colaboran. Entonces nosotros decimos pónganle 50 milímetros, muchachos, mínimo de capa de compresión. Es mínimo, y tampoco se va en general a valores superiores a 6 centímetros, 60 milímetros. Bueno, el dimensionamiento se aplica en los conceptos de resistencia que ya hemos estudiado en flexión. La altura total sigue cumpliendo los requisitos de las losas derechas o cruzadas. Digo derecha por el caso de que tuvieran una losa con viguetas, que es unidireccional, pero si son losas cruzadas, seguimos aplicando los criterios de control de deformabilidad ya anteriormente vistos. Y entonces, si los nervios están dispuestos de esta manera, uno saca una armadura por unidad de ancho, por metro de ancho, y después se multiplica simplemente esa armadura por la longitud esta luz entre ejes de nervios, por esta luz entre ejes de nervios L, y entonces tengo para este nervio, donde voy a concentrar armaduras, una cantidad de armadura que es la sección de acero, a su vez, por metro de ancho y multiplicado por esta luz.
porque entonces es media longitud de influencia y media longitud de influencia con la que voy a dimensionar la armadura que dispongo en este nervio. Bueno, la armadura se concentra de esa manera en los nervios cuando es losa de hormigón armado. Cuando es una losa de viguetas pretensadas, en general no se hacen cálculos, sino que se siguen los procedimientos que estipulan los fabricantes de viguetas, que en general lo hacen a través de manuales o folletos de diseño de cálculo. Y lo único que queda por establecer es la capa de compresión, que lleva en general una armadura de malla distribuida en las dos direcciones y que debe cumplir con las condiciones de cuantía mínima por refracción y temperatura. Bueno, acá hay algunas disquisiciones más. ¿Qué pasa si para este diseño tenemos el eje neutro a flexión en la capa de compresión? Cosa que puede suceder. En algún ejercicio que vimos la semana pasada, vimos que hay una capa, hay una profundidad del eje neutro del orden de 2,5 centímetros. Bueno, entonces estamos dentro de... Se puede analizar cada uno de estos nervios en las zonas de tramo como viga plana. Perdón, como viga de sección rectangular, ¿no? De sección rectangular con la longitud del ancho colaborante igual a L. El ancho colaborante es el ancho de L directamente, la luz entre los ejes de los nervios. Bueno, una disquisición que menciona de que se puede, esto lo leemos con detenimiento después, pero es la disquisición de que se puede incorporar, incluir la pared vertical del elemento de relleno. Bueno, cuando uno está muy fino para optimizar una losa, puede recurrir a este criterio y reducir ese centímetro que está en juego en la capa de compresión, que como ustedes ya saben, 1 centímetro por una superficie de 4 por 5 metros, es una cantidad de hormigón no despreciable. Bueno, no hablamos más de contribución de resistencia al corte, algo sobre armaduras, cuantía mínima. Ahora no la vamos, la cuantía principal, de armadura principal de los nervios, no aplicamos para esta cuantía mínima la de la losa superior, que es un elemento superficial y por eso le es competente la aplicación de la armadura de una cuantía mínima, la de contracción y temperatura, es un elemento tipo losa propiamente dicho, es un elemento superficial, muy expuesto a contracción y problemas de temperatura que fisuran fácilmente a la capa de compresión. En cambio, en los nervios, le vamos a aplicar el criterio de cuantía mínima de vigas. Y entonces ahí estamos procediendo a la sección 4.9, que fue explicada la semana pasada, en cuanto a cuantía mínima por ductilidad mínima a ser provista a las secciones rectangulares de vigas sometidas a tracción. En la losa se debe colocar una armadura perpendicular a los nervios con el fin de cubrir los requerimientos de flexión y considerar ubicación de... Generalmente se dispone una malla en la zona, en la capa de compresión. Bueno, unas disquisiciones que son solamente para leerlas. La anterior reglamentación exigía disponer, el reglamento del año 82, disponer nervios transversales en losas nervuradas en una dirección, cuando la luz era mayor de 6 metros, o la carga era mayor de un determinado valor. Estos nervios debían estar separados aproximadamente 10 veces la altura de la losa, o sea que uno cada 3 metros más o menos, así que... el SIGSOC actual no hace mención a nervios transversales, y entonces queda a criterio del proyecto incluirlos o no. O sea, sí podemos diseñar losas nervuradas en 2 direcciones, o losas alineadas en 2 direcciones.
Bueno, la función de estos elementos es agregar rigidez transversal al conjunto y principalmente distribuir la carga más uniformemente entre los humanos. Pero en losas nervuradas cruzadas, adoptamos el criterio de poner en los nervios las armaduras que sale de calma. Bueno, este esquemita que lo dejé acá al final era para insistir en que el esquema de resolución de solicitaciones por losas en damero solamente se va a poder aprovechar cuando tengamos partidos de distribución de paños muy regulares. Eso en los edificios residenciales es muy difícil de lograr. Entonces es poco frecuente. Pero en edificios industriales es mucho más fácil que el ingeniero estructuralista imponga las condiciones de organización de la estructura y el proyectista arquitectónico es el que se va a someter, dado que las sobrecargas son muy importantes. Las sobrecargas son en general bien importantes. Esto también sucede en los tableros de los puentes, y entonces uno puede llegar a trabajar en edificios o en estructuras especiales con estas soluciones de disquisición entre carga total o cargas por casilleros de damas, juego de damas, para obtener máximas solicitaciones de tramos o de apoyos. Esa es la revisión final que le damos a esta diapositiva, que creo que es la última. Muy bien, estamos terminando nuestra clase, pero tenemos un par de comentarios para hacer. Yo tengo, a ver, nuestra próxima clase, la primera, va a ser, la primera observación o nota de fin de esta reunión es el próximo jueves, jueves santo en el horario matutino. Solo está condicionada a que haya otra materia que tenga un encuentro virtual con ustedes en ese horario. En principio no estoy seguro de que haya alguna, pero eso lo vamos a confirmar. Lo vamos a confirmar, pero en principio sabemos que nuestro encuentro es Jueves Santo, creo que es el día jueves 10, me parece. Si es que hoy es el día 3, sería jueves 9. No. Jueves Santo por la mañana. 8:30. Y vamos a iniciar resistencia al corte. Y el segundo tema que tengo para decirles es que agradezco mucho el aguante que ustedes tienen del otro lado. Esta experiencia es nueva para ustedes y también mucho para nosotros, particularmente en lo personal para mí. Por lo que agradezco la tolerancia que pueden tener para el pasaje tan rápido de estas diapositivas, pero yo tendría la esperanza y expectativa de que puedan hacer ustedes lo que hacemos con algún tutorial de YouTube, donde tenemos la posibilidad de volver para atrás todas las veces que queremos, de parar todas las veces que queremos, y ojalá que así pudiera ser, para que ustedes puedan, que estos pasajes tan rápidos, ser repetidos la cantidad de veces hasta que podamos asentar los conceptos que queremos transmitir. Por lo demás, es un agradecimiento permanente también esto para los colegas que puedan seguir estas charlas y el trabajo de los inscritos en la preparación del material y en el soporte. Así que me siento muy agradecido y siempre pidiéndoles la tolerancia que puedan tener con estos encuentros. De mi parte, por ahora nada más, y nos estaríamos viendo, Dios mediante, el jueves que viene a las 8:30. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, escucho. Solo dos cositas. Una, hoy un chico había hecho una consulta, no sé si la evacuamos por acá o por WhatsApp, como usted quiera. Evidentemente por ahí la podremos evacuar por acá si yo la interpreto, entonces a lo mejor también queda grabada la devolución, ¿sí? Bien, En entonces la medida en que yo pueda darla, en la medida en que pueda darla, ¿sí? le pido a la persona que hizo hoy la consulta, entonces que la vuelva a escribir y la evacuamos. Y por Bueno, él la escribe por dónde, por WhatsApp. No, la había escrito por el chat. Yo le dije que la haga al final de la clase y que si no Sí. teníamos tiempo de responderla de manera así en el Zoom, que después se iba a evacuar por WhatsApp, digamos.
Bueno, contame cuánto tiempo tenemos. Tenemos, recién van 30, tenemos 10 minutos todavía. Bueno, mirá, propongo, ¿los chicos tienen la posibilidad de abrir su micrófono? Sí, sí, ellos pueden hablar los que necesiten. Bueno, si tienen la posibilidad, podemos probar así. Si está escrita la pregunta, a lo mejor si alguien la puede leer vos mismo y yo trato de contestarla. Y si no, que él la pueda enunciar. Si a lo mejor la pregunta está ya, cuando está redactada parece más concisa la pregunta que cuando uno la formula oralmente, pero es más amplia cuando se formula como sea. Me parece que es posible que se pueda utilizar cualquiera de las dos maneras. Bien, entonces no me acuerdo quién había hecho la consulta, que si quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta, y si no tiene micrófono por el chat también puede ser. Hago por micrófono, ahí escribieron en el chat. Bien, esperamos un segundito. Otra cosita, ahí los chicos estaban diciendo que no hay otra clase el jueves que viene, no hay otra clase Bueno, planificada. me sentiría muy a gusto y con plena satisfacción de poder volverlos a encontrar el jueves entonces a las 8:30. Bien. Bueno, hacé la pregunta, JM, un segundito ahí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, 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 buenas tardes, profe, ¿cómo le va? hola JM. Sí, JM, sí, José Manuel, pero pasa que puse así mi nombre y quedó así, no sé por qué. no importa, vos sos para mí ahora JM. Dale. En principio quería agradecerle por toda la predisposición de parte de la cátedra, porque la verdad que ayuda muchísimo, digamos, que usted nos dé clase de alguna manera, porque los contenidos son medio complicados para abordar por uno mismo. Yo entiendo, yo en respuesta a eso entiendo perfectamente y comparto el criterio y la sensación que tienen ustedes. Es una materia que se puede seguir, pero hay muchos conceptos que son nuevos, hay enfoques diferentes con respecto a lo que se ha estado teniendo como formación de ingeniería hasta aquí. Entonces uno entiende que eso lleva tiempo, entender los planos de deformaciones últimos y todo el jueguito ese de la flexión, no es una tarea sencilla aquí y antes, ya lo era. A Bueno, la pregunta que quería hacer es acerca de alfa, ¿no es cierto?, que relaciona las rigideces de la losa y la viga, ¿no es cierto? Hay sí. tres factores, menor a 0,2, entre 0,2 y 2, y 2, ¿no es cierto? El tema es qué valor, digamos, uno podría considerar para obtener una luz de cálculo, digamos, porque sabemos que cada uno está en función de la rigidez de la losa y la viga, ¿no es cierto? A ver, Esa sería mi duda. estoy con la pantalla, no sé si la tenés a la vista, estoy Sí. con una pantallita de apoyo. Vos me decías, a ver si repito, ¿qué luz poder adoptar, decís vos? ¿Qué valor de alfa para poder hacer un prediseño de una luz, por ejemplo? ¿Cuál sería más factible, digamos? Bueno, yo en realidad creo que para el diseño de la luz en las losas uno tendría que, a ver, eh, o ado- eh, las luces en las losas en general están determinadas por el partido estructural que en general no es libre, sino que me lo define, yo las columnas las tengo que ubicar en determinadas posiciones a partir de un plano de arquitectura. Esto por lo general suele definir el trazado de las vigas y así se va generando en general el partido de losas, el apañamiento de losas, o sea, la configuración de las losas. No es que yo tenga libertad para elegir la luz de la losa en el caso más general. En los puentes también hay una serie de criterios prácticos que ya vienen sugiriendo algunos rangos de luces. ¿Qué podemos decir sobre elegir luces? Si es que interpreté bien la pregunta. Las luces se eligen en el orden de lo que, a ver, habitualmente son los proyectos estructurales de edificios residenciales ordinarios. No tenemos luces mayores de 4 o 5 metros. Hay luces que son muy frecuentemente entre 3 y 4 y entre 4 y 5. Y no cambia demasiado las luces. Algunas especiales podemos irnos, cuando se trata de unas losas derechas,
podemos llegar a tener luces de 6-7 metros, pero la luz corta, que es la luz en la que va a trabajar la losa, en una losa derecha, también está en el orden de las magnitudes que te dije. Entonces, cada estructura, cada tipo estructural puede llegar a tener un rango de longitudes que ya están dados por la experiencia práctica y que alguien nos lo puede susurrar. Alguien puede ser un compañero, una tabla, un profesional, colega, que ya está trabajando. Y entonces, esos datos de luces en general no son los que nosotros ponemos de partida. Lo que ponemos como para evaluar es evaluar estimativamente los H's, o el H, o que nosotros lo podemos sacar como la luz dividido 30, dividido 40, y más o menos eso nos da los espesores de partida como para predimensionar. Yo haría de esa manera, JM. Sí, excelente, profe. Sí, gracias por la explicación. Bien, bien. Bueno, quedan 5 minutos. ¿Alguien se anima con otra pregunta? Tratamos de responder. Si nadie tiene alguna otra duda, entonces creo que cortamos. Dejo una observación para los estudiantes. En estas cuestiones conceptuales, si les quedan algunas dudas, estaría bueno que las carguen al Moodle. Y entonces, por ahí las ponen, y entonces principalmente hagan solamente la referencia que tenga que ver con la clase de teoría. Esto me sirve a mí porque entonces son las que yo le puedo dar prioridad para responderlas. Habrán observado que tenemos un criterio de cátedra en general de que solo de manera complementaria, pero muy complementaria, yo procuro contestar algunas preguntas de práctica, de los ejercicios de práctica. En ese caso, si ustedes se animan a poner preguntas de teoría dirigida para la charla de tal día o una cosa así, o hablando de tal apartado, y entonces yo enseguida interpreto, tomo la pregunta y trato de contestarla, si les parece. Pero es bueno que queden registradas en el aula de Moodle, ¿sí? Bueno, por mí es todo, Mario. Yo agradezco de nuevo a todos y nos estamos viendo, si Dios quiere, la semana que viene. Viendo una manera de decir. Listo, ingeniero. Entonces, jueves 8:30. 8:30 jueves. Dios mediante. Listo, estamos. Muchas gracias.